Buenos días. Hoy estamos, como todas las semanas, regocijándonos en la presencia de nuestro Dios, unidos a Cristo Jesús en la alabanza eterna que le eleva al Padre en el Espíritu. Pues bien, hoy nos toca continuar en el tiempo ordinario, esta parte del calendario litúrgico que nos lleva hasta el establecimiento del reino. Y ven, durante este tiempo ordinario, nuestra atención va dirigida a la obra de la Iglesia de Jesucristo y enfocándonos especialmente en el discipulado y la misión. Así que hoy, hermanos, es un buen momento para recordarnos la importancia de seguir la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque Dios a menudo actúa de manera sorprendente. El tema de la semana es el Dios que rompe los convencionalismos. Y nuestro sermón está sustentado en el Evangelio de Marcos, de Marcos 2:23 a Marcos 3:6. Y allí vemos a Jesús desafiando las ideas populares sobre lo que estaba permitido en el día de reposo. Pues bien, vamos a comenzar con dos historias. Te presento la primera. Dice así: Isabel preparaba diligentemente un jamón para la cena de Navidad y su hijo Miguel la ayudaba a cocinar. Miguel, recientemente graduado de la universidad, estaba tratando de aprender todo lo que pudiera sobre cocina, una pasión incipiente que descubrió cuando tuvo que cocinar solo por primera vez. Y observó de cerca cómo su madre cortaba cuidadosamente el extremo del jamón y luego lo colocaba en una charola grande para asar y meticulosamente insertaba clavos de olor alrededor. Miguel preguntó: Mamá, ¿por qué le cortas las puntas al jamón? ¿Hay algo malo en la carne? Isabel hizo una pausa y consideró la pregunta de su hijo. Finalmente dijo: No lo sé. Así me enseñó mi madre. Así lo he hecho toda mi vida. Intrigada, Isabel llamó a su madre, que se encontraba ocupada preparando la cena de Navidad también, pero en otra parte del país. Y después de las obligadas felicitaciones navideñas, Isabel preguntó: Mamá, ¿por qué le cortamos las puntas al jamón? Mi hijo me lo preguntó y no sabía por qué, pero lo hago desde hace años. La abuela se rió y dijo: Cariño, cuando eras más joven no teníamos mucho dinero. Solo teníamos una fuente para asar y no era lo suficientemente grande como para que cupiera todo el jamón. Así que teníamos que cortar los extremos para que cupiera. ¿Qué te parece? Como te habrás dado cuenta, hermano, Isabel había estado descartando innecesariamente jamón en perfecto estado año tras año, debido a una tradición que ya no era útil. Y si bien esta historia es divertida, ilustra el peligro de continuar con las prácticas sin tener una buena comprensión de por qué son necesarias. Y esto, hermanos, puede ser especialmente cierto en el caso de instituciones antiguas como la iglesia. Tenemos muchos rituales y tradiciones que los cristianos hemos estado practicando durante muchísimos años, durante siglos. Sin embargo, muchos de nosotros no sabemos cómo y o por qué comenzaron esas prácticas. Y es fácil apegarse a los rituales y tradiciones porque sentimos que siempre ha sido así. No se te olvide la historia de Isabel. Pues bien, vamos a leer otra historia ahora de una iglesia. Dice así: se instaló un nuevo pastor en una iglesia protestante muy antigua y tradicional. El líder jovial y dinámico quería modernizar el culto de la congregación para atraer a una audiencia más joven. Como primer paso, propuso leer la nueva versión internacional de la Biblia durante el servicio de adoración en lugar de la versión Reina Valera. Y consideró que este sería un cambio bastante fácil de realizar y que podría aprovechar el impulso para implementar otros más.
Desafortunadamente, varios miembros lo rechazaron con fuerza. Y durante una reunión de la iglesia, un diácono se puso de pie y dijo: no me importa lo que digas, me quedo con la Reina Valera. Si fue lo suficiente buena para Jesús, también lo es para mí. Como ves, hermano, hay varios errores en la declaración de este diácono. Primero, el Nuevo Testamento fue escrito después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Jesús hablaba arameo, no español, y leyó las escrituras del Antiguo Testamento que estaban escritas principalmente en hebreo. Además, la versión Reina Valera se publicó en el año 1602, más de un milenio y medio después del nacimiento de Cristo. Sin embargo, la parte más preocupante de la declaración del diácono era su falta de voluntad para reconsiderar las razones subyacentes detrás de algo que había estado haciendo durante años. ¿Qué te parece? Entonces, hermano, en esta temporada de tiempo ordinario, prestamos atención a la obra de la iglesia en el mundo y pensamos en hasta qué punto damos testimonio de Cristo y de la cercanía de su reino. ¿Lo estamos haciendo realmente? ¿Estamos comprendiendo esto? Y al ir y compartir el Evangelio con nuestros vecinos, es un buen momento para considerar por qué hacemos algunas de las cosas que hacemos. ¿Estamos presentando inadvertidamente nuestras tradiciones? Es decir, el día, la hora en que nos reunimos, con qué frecuencia tomamos la comunión, la forma en que estructuramos el tiempo devocional personal, etcétera. Como si fueran parte del mensaje del Evangelio. Esto, hermanos, no es únicamente un desafío moderno. En su ministerio, Jesús tuvo que abordar la observancia legalista de tradiciones y prácticas de parte de aquellos en su comunidad. ¿Te acuerdas? Especialmente en lo que se relacionaba con el sábado, el día de descanso semanal. Y esto nos lleva a ver la escritura de hoy. Marcos 2, 23 a Marcos 3, 6. Y que dice así. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo: ¿acaso no han oído o no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de reposo. Jesús entró de nuevo a la sinagoga y vio un hombre que tenía una mano deforme. Y como era día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven, ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a los acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestar. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Y entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Amén. ¿Qué te parece? Y es que en los días de Jesús muchos tenían opiniones firmes sobre lo que se podía y no se podía hacer en sábado.
Y es que los líderes religiosos habían instituido 39 prohibiciones específicas para el sábado, incluyendo cargar cualquier cosa fuera de casa, cualquier forma de cocinar y cualquier trabajo relacionado con el cultivo, la recolección de cultivos. Se ofendieron porque los discípulos de Jesús tomaron un puñado de grano mientras caminaban. Incluso curar a alguien de forma sobrenatural se consideraba trabajo. Sus diferencias y sus creencias obstinadas sobre la importancia del sábado eran tan fuertes que incluso la realización de un milagro era menos importante. Así que los críticos de Jesús ni siquiera dedicaron un momento a apreciar el asombroso poder de Dios para sanar a un hombre. Cristo trató de utilizar estas situaciones para reeducar a su audiencia sobre el verdadero propósito del sábado. Nunca tuvo la intención de ser opresivo y restrictivo, no. Más bien, el sábado estaba destinado a ser un regalo, un tiempo para reducir el ritmo, disfrutar de las cosas más importantes. Los israelitas no tenían que cazar ni recolectar en sábado. Dios les proveyó para ellos. No se seguía un conjunto de reglas. El sábado fue diseñado para disfrutar de cosas buenas que dan vida, cosas que nos llevan a una relación más profunda con Dios y con los demás. Y para Jesús, hermanos, el sábado era el momento perfecto para sanar a un hombre de su discapacidad. ¿O no lo crees así, hermano? Este acto milagroso le trajo a este hombre una experiencia más profunda de paz y de descanso, que es el propósito del sábado. Y bien, ahora, no nos vayamos al otro extremo. Antes de juzgar a los críticos de Jesús, deberíamos considerar si somos menos tercos en lo que respecta a nuestras tradiciones. Por supuesto, hay cosas a las que deberíamos aferrarnos obstinadamente. ¿Sabes a cuáles? Debemos aferrarnos firmemente al Evangelio y al Dios revelado por Jesucristo. Deberíamos proclamar obstinadamente que Jesús es la roca sólida sobre la que nos apoyamos. Debemos ser absolutamente firmes en las creencias fundamentales de la fe cristiana. Sin embargo, debemos aceptar la diversidad en la forma en que se expresan esas creencias. Te pregunto, hermano, ¿qué tan abiertos estamos al cambio? ¿Cuán abiertos estamos a dar cabida a diferentes formas de expresar nuestra fe? Te pongo un ejemplo. Esta es una historia que sucedió en febrero del 2023. Durante 2 semanas estalló un avivamiento entre los estudiantes del Seminario Teológico de Asbury, en Wilmore, Kentucky. Un pequeño grupo de estudiantes estaba orando juntos en la capilla después de un típico servicio de adoración, cuando algo cambió. La oración y la adoración continuaron y cada vez se unieron más estudiantes y creció hasta que casi 15,000 personas de todo el mundo asistieron al avivamiento cada día. Y no hubo personalidades cristianas conocidas directamente involucradas, no. Realmente no había un programa o un formato. Solo jóvenes que seguían la guía del Espíritu. Las personas en el escenario eran estudiantes, no teólogos experimentados. El canto no fue dirigido por artistas discográficos. De hecho, lo que realmente hicieron los estudiantes podría considerarse bastante normal. Sin embargo, la presencia de Dios hizo extraordinario lo que estaba sucediendo en esa capilla. Y en total, más de 50,000, bueno, algunos dicen que 70,000 personas participaron en este derramamiento del Espíritu de Dios. Así que hermanos, que las tradiciones no nos limiten, no nos pongan trabas, no nos pongan obstáculos. Y como vemos en este seminario teológico, mucha gente alabó a Dios por lo que hizo en el avivamiento este. Al mismo tiempo, muchos expresaron dudas o criticaron el avivamiento. Obvio, ¿verdad? En este mundo así pasa. Y una crítica común fue que el avivamiento no parecía una iglesia
Y quienes tenían este punto de vista querían que hubiera más estructura, querían ver estudios bíblicos formales, dirigidos por expertos y sermones pronunciados por hábiles oradores. Muchos de los que tenían este punto de vista estaban motivados por la preocupación de que los estudiantes pudieran caer en errores teológicos sin una guía adecuada, lo que podría tener algún mérito. Se les olvidaba que quien guiaba a estos muchachos era el Espíritu Santo. ¿Querían más? Y sin embargo, también debemos estar dispuestos a considerar que algunas de las críticas al avivamiento del Seminario Teológico de Asbury pueden haber resultado por aferrarse demasiado a las tradiciones. Y algunos de los críticos del avivamiento estaban tan acostumbrados a encontrarse con Dios de cierta manera que no había lugar para que Dios hiciera algo nuevo y diferente. ¿Qué te parece? Hermanos, como seguidores de Cristo, debemos aceptar el hecho de que Jesús no nos sacará de nuestra zona de confort. Vendrán en ángulos que no esperamos. Él desafiará nuestras creencias y reorganizará nuestras prioridades. Él alterará nuestras tradiciones y nos enseñará nuevas formas. Y para muchos de nosotros, hermanos, esto es una noticia inquietante. Y es que el cambio puede ser difícil, sí es cierto, e incluso en las mejores circunstancias. Sin embargo, pertenecemos a un Dios que pone vino nuevo en odres nuevos. Pertenecemos a un Dios que camina sobre el agua y calma el viento con una palabra. Pertenecemos a un Dios que llamó a las mujeres como discípulas y tocó a los leprosos. Hermanos, pertenecemos a un Dios que trastornó por completo la comprensión común del sábado. Así que, hermanos, seguir a Cristo es estar dispuesto a ser transformado. ¿Quieres ser transformado, hermano? Abandónate a la guía y a la dirección del Espíritu Santo. Nada más. Y el consuelo es que Cristo solo introduce cambios que son buenos. ¿Para quién creen? Para todos nosotros. Así que la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo, la obra de Dios, es una obra que está dirigida por Él mismo. Y puede ocuparnos a los expertos oradores, a los teólogos que saben mucho, pero también puedes escoger a un estudiante para trabajar. ¿No lo crees así? Cuidado, hay que estar con los ojos bien abiertos porque un día un niño nos puede dar una lección teológica. ¿Por qué? Porque el Espíritu está trabajando con él y el Espíritu nos está diciendo a través de ese niño lo que tenemos que hacer. No se nos olvide, no se pierda esa, esa perspectiva, ¿sí? Es Dios, no nosotros. Y las iglesias están trabajando muchas veces por tradición. El formato del culto, las oraciones, los cánticos, la hora de la reunión. Entonces, todo eso son tradiciones que están a lo mejor, a lo mejor están obstaculizando la obra de Dios. No quiere decir que nos abandonemos, no, claro, hay que hacerlo, pero estemos abiertos a que Él nos guíe y nos diga, ¿sabes qué? Esto hay que cambiarlo. Es para bien de ustedes. ¿Qué te parece, hermano? Amén. Pues bien, este es mi mensaje para hoy y vamos a aplicarlo. ¿Cómo lo aplicamos en la vida? Pues vamos a ver. Primeramente, hermanos, estemos dispuestos a traer las formas en que adoramos, nuestras tradiciones y rituales y colocarlas a los pies de Cristo, porque Él es el Señor. Y digamos, Señor, moldéanos y fórmanos como tú quieras. ¿Te atreves a hacerlo, hermano? Ven. Estemos dispuestos a cambiar por el bien del reino. ¿Te parece? Estemos dispuestos a cambiar para hacer lo que nuestros vecinos necesitan. Nuestros vecinos son Cristo y necesitan. Y lo que le hagamos a los más pequeños de ellos, se lo hacemos a Él. No se nos olvide esa escritura. Y en lugar de decir no inmediatamente a las cosas que nos incomodan, tomemos tiempo para orar con el corazón abierto. Estemos dispuestos a dejar que Dios nos cambie. ¿Te parece? Quizá
nos parecemos más a Cristo a medida que reexaminamos algunas de nuestras tradiciones y rituales para determinar si realmente hacen avanzar el reino de Dios. ¿Te has preguntado eso? Te sugiero que te hagas esa pregunta. Mi vida, mis acciones, mis planes, ¿están haciendo avanzar el reino de Dios? ¿Está de acuerdo a las palabras de Cristo? ¿Estoy obedeciendo el hecho de ser más como Cristo? Bueno, esas preguntas tienen respuesta, hermanos. Y quizá de manera espiritual, hermanos, aprendamos, óiganlo bien, aprendamos a dejar de desperdiciar y tirar trozos de jamón en perfecto estado. ¿Te acuerdas? Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias, Padre nuestro, por este mensaje, por la enseñanza que nos das y por recordarnos que tú estás en control de todo y que tú eres el único que trabaja. Nosotros somos receptores tuyos. Gracias por el amor que nos tienes, gracias por la iglesia, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Padre, nos ponemos en tus manos y te ponemos en tus manos nuestras vidas para que hagas tu voluntad con ellas, lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén.